La mayoría de los caminantes ignora por completo una piedra gris, opaca y sin brillo aparente que suele confundirse con un trozo de concreto viejo. Sin embargo, esta roca anodina, con textura rugosa y sin ninguna chispa metálica visible a simple vista, puede esconder vetas microscópicas de oro nativo, accesible solo tras un corte transversal o una pulverización controlada. Y aquí comienza la diferencia entre una roca de descarte y una verdadera mina portátil. Saber cuándo cortar y qué buscar antes de hacerlo. Este tipo de roca se presenta frecuentemente como una mezcla de cuarzo lechoso y matriz arcillosa endurecida, en ocasiones mezclada con óxidos de hierro que le dan manchas marrones o rojizas. No se trata de un cuarzo translúcido ni de un material vítreo. Es opaco, blanco grisáceo, con bordes irregulares. Lo que pasa desapercibido es que muchas veces este material fue infiltrado por fluidos hidrotermales ricos en sílice y oro durante fases geológicas activas. El oro queda atrapado en microfracturas internas, muchas veces acompañado por sulfuros como arsenopirita o pirrotita. La primera pista en campo es el peso. Una roca de aspecto común que se siente demasiado pesada para su tamaño merece ser examinada. El segundo paso es revisar con lupa de 10x cualquier superficie recién rota. Vetillas filiformes, de menos de 1 milímetro, de color amarillo oscuro o dorado opaco son candidatas. El brillo debe ser metálico y continuo, no escamoso. Si hay sospecha, un corte limpio con disco diamantado revela la estructura interna. En laboratorio, estas rocas suelen rendir entre 0,5 y 3 gramos por tonelada, pero las mejores muestras pueden llegar a superar los 10 g/t, lo cual ya es comercialmente atractivo. Un paso intermedio útil antes del laboratorio es la prueba de densidad por desplazamiento de agua. Una muestra con SG, Specific Gravity, mayor a 3.0 en este tipo de roca es inusual y puede sugerir contenido metálico denso. El oro tiene SG de 19.3, por lo que incluso pequeñas cantidades alteran el resultado. También se recomienda usar ácido nítrico sobre una sección cortada. Si hay sulfuros visibles, la reacción efervescente puede ser violenta, indicando presencia de compuestos potencialmente auríferos. Lo que parece una roca de escombros de cantera puede, en realidad, ser el residuo de un sistema de vetas angostas, antiguamente explotado o aún virgen. El problema es que este tipo de mineralización no tiene una estética de vitrina, por lo que coleccionistas y exploradores novatos suelen pasarlo por alto. ¿Pero qué pasa cuando esta roca está en un entorno donde no debería haber vetas hidrotermales? ¿Podría el entorno ser aún más valioso de lo que aparenta? Una lámina de roca oscura, delgada y quebradiza, es lo último que la mayoría consideraría valioso. Pero bajo ciertas condiciones geológicas, la pizarra, y más específicamente, el esquisto, puede actuar como una trampa natural para el oro. Estas rocas de aspecto opaco, de color gris oscuro a negro, a menudo con una leve iridiscencia cuando se humedecen, se forman por compresión y metamorfismo de sedimentos arcillosos. Lo que las vuelve interesantes no es su aspecto, sino su ubicación. Muchas veces bordean zonas de fallas activas donde han circulado fluidos mineralizantes. En campo, la clave está en encontrar pizarras cercanas a contactos litológicos, zonas donde dos tipos de roca muy distintos se tocan, o a estructuras fracturadas evidentes. Aquí es donde el oro tiende a precipitar desde soluciones hidrotermales, especialmente cuando hay cambios bruscos de presión o química del entorno. Un error común es descartar estas pizarras por no tener vetas visibles. Pero su valor reside en las trazas invisibles. Partículas submicrométricas de oro embebidas en sulfuros finos como pirita o arsenopirita, distribuidos en capas paralelas al plano de foliación. La manera práctica de evaluar su potencial empieza con el test del imán. Si bien la pizarra pura no es magnética, muchas pizarras mineralizadas muestran una leve respuesta debido a inclusiones de magnetita o pirrotita. Un pequeño imán de neodimio puede bastar para detectar esta señal. El siguiente paso es la inspección con lupa sobre las superficies recién rotas. Líneas doradas discontinuas o manchas oxidadas anaranjadas pueden señalar zonas ricas en sulfuros. Aunque la pirita brilla más, no debe confundirse con oro, pero en estos contextos, la pirita puede ser hospedera de oro invisible, lo que justifica un ensayo posterior. Una técnica efectiva para estimar el contenido aurífero sin triturar grandes volúmenes es la espectrometría portátil por fluorescencia de rayos X, XRF, si se tiene acceso. Aunque no detecta el oro directamente, sí puede señalar concentraciones anómalas de arsénico o antimonio, elementos que correlacionan fuertemente con oro en estos entornos. Alternativamente, una recolección sistemática de muestras por grilla, cada 2 a 5 metros, y su posterior ensayo al fuego en laboratorio puede revelar zonas concentradas que valen la pena explotar. El mercado valora este tipo de depósitos,
conocidos como diseminados en esquistos, no por el alto contenido por tonelada, sino por el volumen explotable. Existen minas con leyes tan bajas como 1,2 G/T pero con capacidad de mover millones de toneladas. Si una muestra de campo muestra más de 5 G/T en pizarra, hay razones para pensar en valor real. No obstante, el gran reto es distinguir entre pizarras que simplemente alojan sulfuros y aquellas en que esos sulfuros realmente contienen oro. Casi todo el mundo ha pateado, sin notarlo, un fragmento de cuarzo lechoso mientras caminaba por senderos rocosos o riberas erosionadas. Este tipo de cuarzo opaco, de color blanco a grisáceo, con fracturas concoides y superficie mate, es uno de los minerales más comunes en entornos geológicos variados. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, este mismo cuarzo puede contener oro libre, visible solo cuando las microfisuras internas son examinadas con detalle, o, más sorprendentemente, cuando el fragmento se pulveriza y revela pepitas ocultas. La primera señal es estructural. El cuarzo lechoso aurífero suele presentar venillas o zonas oxidadas de tonalidades rojizas o amarillas, resultado de fluidos hidrotermales ricos en hierro que también transportaron oro. Estas venillas son mucho más que simples manchas. Indican que el cuarzo fue atravesado por soluciones mineralizantes y que podría haber actuado como trampa. Si estas líneas aparecen ramificadas, con trayectorias diagonales o formando plumas internas, hay motivos para un análisis más a fondo. En campo, una lupa de 10X puede permitir la detección de pequeñas partículas metálicas atrapadas en fracturas. El oro libre tiende a verse como briznas suaves de color dorado intenso, que no cambian de tono bajo luz directa. A diferencia de la pirita, que es más dura y refleja destellos más fríos, el oro es maleable. Un simple raspado con alfiler de acero o cuchilla puede deformarlo, mientras que la pirita se astilla. En caso de duda, la prueba de raya sobre cerámica sin esmaltar es definitiva. El oro deja una marca dorada continua, mientras que la pirita deja un trazo negro o verdoso. Para fragmentos más grandes, una técnica útil y poco invasiva es la aplicación de luz UV de onda larga. Aunque el oro no fluoresce, si lo hacen algunos minerales asociados, como calcita o fluorita, que indican ambientes de baja temperatura donde el oro puede haber precipitado. Si se observa fluorescencia anómala en las zonas oxidadas, vale la pena recolectar muestras. Una herramienta poderosa y accesible es la trituración parcial. Golpear el cuarzo con martillo geológico y tamizar el resultado en un cedazo número 20 o número 40 permite separar finos que luego pueden concentrarse en una batea seca o húmeda. Las partículas doradas pesadas tienden a quedarse en el fondo si están presentes. Esta operación, cuando se realiza de forma controlada, puede arrojar evidencia directa sin requerir laboratorio. En términos de valor, el cuarzo lechoso aurífero puede contener desde trazas 0,5 G/T hasta inclusiones visibles que alcanzan más de 20 G/T. Las piezas con oro visible en matriz, especialmente si son estéticamente atractivas, pueden tener doble valor, como muestra de colección y como mineral explotable. No obstante, la distribución es caprichosa y heterogénea, lo que hace imprescindible una malla de muestreo antes de considerar cualquier extracción. Una roca marrón, porosa y de apariencia quemada, es el tipo de muestra que muchos descartan de inmediato por considerarla erosionada o alterada sin valor. Pero estas mismas piedras, en realidad restos de actividad volcánica antigua, pueden haber sido alteradas por fluidos hidrotermales ricos en sílice, azufre y, en ocasiones, oro. La clave está en entender qué cambios dejó ese paso de fluidos. Una oxidación intensa, estructuras bugosas, con huecos internos, y texturas ásperas que delatan una historia geotermal compleja. Aquí es donde la roca se convierte en mapa. Estas rocas, a menudo riolitas, andesitas o dacitas, presentan un patrón común en zonas auríferas primarias. Oxidación superficial extrema con presencia de óxidos de hierro como hematita y limonita. El color rojizo o amarillento no es solo resultado de la intemperie, sino también de reacciones químicas internas donde elementos metálicos se movilizaron. Si la roca muestra burbujas irregulares, cavidades recubiertas con cristales diminutos o una apariencia fundida, es probable que haya pasado por un sistema de alteración hidrotermal. La presencia de estructuras tipo stockwork, venillas entrecruzadas de cuarzo fino, es otro signo crítico. Aunque invisibles en superficie, una sección cortada o pulida puede mostrar esta red interna. Estas zonas son donde el oro suele precipitar, a veces como inclusiones microscópicas junto con pirita o calcopirita. En campo, una lupa o microscopio portátil permite examinar las paredes internas de cavidades. Los cristales de cuarzo con brillo nacarado y bordes afilados indican sílice tardía, un buen contexto para mineralización aurífera.
Una prueba de campo útil en este caso es la reacción al ácido clorhídrico diluido. Aunque el oro no reacciona, si la muestra contiene carbonatos residuales, como ankerita o siderita, se generará efervescencia, indicando interacción con fluidos mineralizantes. Esto refuerza la hipótesis de alteración hidrotermal. Otra prueba complementaria es la respuesta magnética. Si hay pirrotita asociada, la roca puede responder al imán de neodimio, aunque el efecto será débil. Estas rocas, conocidas como zonas de argilización avanzada o silicificación masiva, han sido responsables de descubrimientos significativos en zonas como Nevada, Estados Unidos, Yanacocha, Perú o el Indio, Chile. Incluso cuando la ley de oro es baja, 1,3G/T, el tamaño del sistema puede volverlas económicamente viables. A nivel de laboratorio, las muestras se analizan por digestión ácida seguida de espectrometría y CPMS o ensayo al fuego, que revelan si el oro está libre o atrapado en matriz. En el fondo de muchos ríos de montaña hay piedras redondeadas, pulidas por siglos de corriente, que parecen no valer nada. Se mezclan con grava, se pisan sin pensar, y rara vez llaman la atención. Pero en ciertos cursos fluviales, estos cantos rodados, especialmente los conglomerados densos, pueden ocultar pepitas de oro adheridas o incluso embebidas en su interior, atrapadas por la presión y el tiempo en una matriz natural de grava cementada. Identificarlos requiere una mirada entrenada y una comprensión del camino que el oro ha seguido hasta allí. Los conglomerados auríferos se forman en antiguos lechos fluviales donde la corriente depositó fragmentos de roca, arena gruesa y minerales pesados en zonas de baja energía. Con el tiempo, estos materiales se cementaron por acción de sílice o carbonato, formando rocas duras que preservan su estructura original. Visualmente, parecen bloques toscos con múltiples fragmentos incrustados, de colores y tamaños distintos, a menudo con una matriz que varía del gris claro al marrón rojizo. El primer paso es identificar si el canto rodado proviene de un entorno aluvial activo o de un paleocanal elevado. Si el río actual no tiene fuerza para mover rocas de ese tamaño, es posible que el bloque provenga de una terraza fósil rica en oro. Aquí, el contexto topográfico importa. Buscar en curvas internas de meandros, remansos antiguos y depósitos en terrazas más altas puede marcar la diferencia. En campo, el indicador más directo es el peso. Si el canto parece desproporcionadamente pesado para su volumen y tiene matriz compacta, conviene revisarlo. Un golpe controlado con martillo geológico puede fracturarlo, revelando inclusiones. A veces, pequeñas pepitas visibles en huecos internos o adheridas entre fragmentos de cuarzo o magnetita. También es frecuente encontrar arenas negras cementadas en la matriz, una señal fuerte de concentración de minerales pesados. La batea también puede ser útil. Al deshacer manualmente parte del conglomerado, se puede liberar oro fino atrapado. La técnica aquí es frotar una porción de la matriz con agua y recolectar el sedimento suelto para concentrarlo. Si aparecen briznas doradas que no se disuelven con ácido nítrico y que resisten la prueba de deformación con aguja, maleabilidad sin romperse, se confirma su carácter aurífero. Algunos conglomerados incluso retienen sulfuros primarios que oxidaron superficialmente, creando pequeñas manchas anaranjadas en su interior. Estas zonas merecen corte y análisis posterior. En el laboratorio, el oro embebido en conglomerado suele reportar leyes entre 0,5 y 2G/T, pero casos excepcionales han mostrado pepitas milimétricas con peso apreciable, especialmente en zonas donde las corrientes antiguas drenaban regiones con filones ricos aguas arriba. El valor de estas muestras no se limita al oro visible. Si provienen de un canal aún no explotado o desconocido, pueden indicar una fuente primaria cercana, lo que multiplica su importancia para exploradores. Un pequeño imán de neodimio puede parecer una herramienta infantil al lado de las sofisticadas técnicas de laboratorio, pero en manos entrenadas, revela mucho más de lo que se imagina. En contextos auríferos, la prueba del imán sirve como detector indirecto de minerales que a menudo acompañan al oro. No porque el oro sea magnético, no lo es, sino porque muchos de los sulfuros y óxidos metálicos que lo hospedan o señalan su presencia si responden, aunque sea levemente, al campo magnético. Ignorar esta simple prueba es pasar por alto una de las señales más accesibles de valor oculto. En rocas que parecen anodinas, cuarzos oxidados, pizarras oscuras, conglomerados densos o brechas volcánicas, un imán fuerte puede detectar la presencia de magnetita, pirrotita o incluso ilmenita. Estas fases minerales suelen encontrarse en halos de alteración hidrotermal donde el oro precipita. Cuando el imán se adhiere, aunque sea brevemente o con resistencia parcial, vale la pena considerar un análisis más profundo.
La diferencia entre una respuesta débil y nula puede implicar cambios en el contenido metálico clave. El uso en campo es sencillo. Limpiar la superficie de la roca con agua o cepillo, acercar el imán lentamente y observar si hay atracción. Para materiales sueltos o polvos derivados de trituración, se puede pasar el imán dentro de una bolsa plástica para extraer fracciones magnéticas sin contaminar la muestra. Si aparecen partículas negras o metálicas que se adhieren, se puede aislar este concentrado y revisarlo con lupa. La forma y el color del grano son útiles. Magnetita es negra y opaca. Pirrotita tiene un tinte bronce o cobrizo y suele tener forma tabular. El hallazgo de material magnético no garantiza presencia de oro, pero estrecha el enfoque. Muchos depósitos de tipo escarno-betiforme tienen zonas ricas en sulfuros magnéticos, una asociación común con oro diseminado. Además, en placeres, arenas negras que responden fuertemente al imán suelen ser vectores de oro fino atrapado entre granos de magnetita, hematita y otros óxidos pesados. El cribado seguido por separación magnética es una forma económica de preconcentrar objetivos antes de análisis químicos. Una estrategia avanzada es combinar esta prueba con densidad y textura. Si una roca es pesada, muestra venillas de cuarzo, manchas oxidadas y responde al imán, entonces el perfil geoquímico probablemente justifica su ensayo. Incluso en muestras que parecen uniformemente grises o sin estructura, una respuesta magnética podría señalar un núcleo mineralizado oculto bajo alteración superficial. Al levantar una roca y sentir que pesa más de lo que debería, algo se enciende en la mente entrenada. Esta intuición, afinar el juicio entre volumen y masa, es una de las herramientas más antiguas y aún insustituibles del recolector experimentado. La densidad relativa, sin instrumentos, puede alertar sobre contenido metálico oculto. Y no se trata solo de pepitas visibles. Hay rocas comunes que, por composición interna, acumulan oro diseminado en sulfuros, óxidos o fisuras, y esa acumulación se traduce en un peso engañoso. Los candidatos más frecuentes a esta sensación de peso injustificado son las rocas con matriz silicia cargada de sulfuros, como pirita, arsenopirita o calcopirita, óxidos pesados, hematita, magnetita, o incluso oro fino diseminado. El oro, con su densidad específica de 19.3, es notablemente pesado incluso en concentraciones moderadas. Basta una fracción de gramo incrustada en un fragmento pequeño para alterar de forma perceptible la sensación al sostenerlo. Comparada con una roca de igual volumen compuesta de granito, basalto o cuarzo puro, una muestra mineralizada se siente densa y con centro de gravedad bajo. Este juicio se afina por contraste. Llevar una muestra de control, una roca sin mineralización visible del mismo tamaño y tipo litológico, y compararla con los candidatos. Si una piedra del mismo volumen pesa significativamente más, se justifica someterla a análisis. Este método es especialmente útil cuando no hay herramientas para ensayo inmediato. Muchos hallazgos iniciales en exploraciones rurales comienzan con esta observación simple, y posteriormente se confirma contenido de 2 a 10 G/diagonal T de oro. Para validar la percepción, puede hacerse una prueba de gravedad específica por desplazamiento de agua. Basta una balanza digital precisa y un recipiente con volumen conocido. Se pesa la muestra en seco, masa A, luego se sumerge completamente en agua sin tocar el fondo y se anota el peso sumergido, masa B. La gravedad específica se calcula como A/diagonal AB. Si el resultado excede 3.0, y especialmente si se acerca o supera 3.5, hay razones para sospechar presencia de minerales pesados o metal libre. El problema es que algunas rocas pueden ser densas sin valor. Por ejemplo, basaltos ricos en magnetita o serpentinitas compactas. Por eso, además del peso, se analiza textura. Las que merecen atención combinan densidad con vetas internas, oxidación visible, o zonas quebradas con brillo metálico. En estos casos, el siguiente paso lógico es buscar pruebas diferenciales. Alguna que pueda distinguir si el brillo o peso proviene de oro, pirita o algún otro compuesto. Un trozo de roca con vetas doradas puede provocar una emoción prematura. Pero esa chispa de esperanza muchas veces se apaga con una prueba simple. La raya sobre cerámica sin esmaltar. Este test, elemental pero decisivo, separa el oro verdadero de sus múltiples imitadores, especialmente de la pirita, apodada el oro de los tontos. El principio es directo. Frotar la muestra contra una loseta cerámica limpia y observar el color del trazo. Si es dorado, continuo y suave, estamos ante oro. Si es negro, verdoso o grisáceo, el contenido es otro, y probablemente sin valor económico. En campo, lo ideal es usar una loseta blanca mate o cualquier superficie de cerámica sin brillo, como la parte trasera de una baldosa común.
Se frota la porción dorada de la muestra con fuerza moderada y se observa la marca resultante. El oro deja una raya amarilla dorada, mientras que la pirita genera una línea negra verdosa, a menudo con escamas sueltas. La hematita deja un trazo rojizo, la magnetita, uno gris oscuro. Este contraste de colores hace que el test sea altamente confiable para materiales visibles. Una ventaja del oro es su maleabilidad. Si la veta dorada se aplasta o deforma sin romperse bajo presión de aguja, es un segundo indicio sólido. En cambio, los sulfuros como pirita o arsenopirita tienden a fracturarse o astillarse, con superficies brillantes pero quebradizas. Este comportamiento físico es un diferenciador clave. El oro, incluso en formas irregulares, mantiene integridad estructural cuando se raya o golpea suavemente. En algunos casos, sin embargo, el oro está embebido en matriz dura o alterada, y no se puede aplicar el test directamente sobre él. En esas situaciones, se puede extraer una porción con martillo o cortador y probar el fragmento expuesto. Para material granular, como concentrado de batea, basta con presionar los granos sospechosos sobre la cerámica usando una pinza metálica. Si el resultado sigue siendo incierto, el uso de lupa de 10x permite observar el borde del trazo. Si hay fracturas radiales, no es oro. Si es continuo y brillante, probablemente lo es. El valor práctico de esta prueba es evitar inversiones innecesarias en análisis de laboratorio para muestras que no tienen contenido útil. En zonas ricas en sulfuros, muchos novatos recolectan grandes cantidades de material con brillo metálico sin aplicar este filtro previo. El resultado suele ser frustración y gasto. Pero cuando la raya es dorada, la historia cambia. Es probable que haya oro libre o asociado en cantidad suficiente para justificar muestreo más sistemático o incluso procesamiento. Es posible tener en la mano una roca perfectamente anodina, gris clara, sin vetas visibles, sin peso inusual, y aún así estar sosteniendo una muestra aurífera valiosa. Este es el dominio del oro invisible. Partículas submicroscópicas de oro atrapadas dentro de la estructura cristalina de minerales como la arsenopirita, la pirita o incluso el cuarzo. No hay brillos dorados ni vetas metálicas. No hay indicios sensoriales confiables. Y sin embargo, algunas de estas muestras contienen hasta decenas de gramos por tonelada, accesibles solo mediante técnicas avanzadas de análisis o procesamiento químico. La apariencia, en este caso, miente por completo. El oro invisible no significa que el oro esté químicamente disuelto. En realidad, se encuentra atrapado físicamente en defectos cristalinos o entre capas de sulfuros microscópicos. El oro puede estar en forma de nanopartículas intercrecidas o encapsuladas, imposibles de distinguir a simple vista o con lupa. Este tipo de mineralización es típica de depósitos de tipo refractario, como los encontrados en Carlin, Nevada, Estados Unidos, o Jinfeng, China, y requiere tratamiento especializado para su liberación. En campo, hay 3 pistas indirectas para sospechar la presencia de este tipo de oro. Presencia abundante de pirita muy fina y homogénea, especialmente si ocurre en capas paralelas dentro de pizarras, esquistos o sedimentos metamorfoseados. Asociaciones geoquímicas con arsénico, antimonio o mercurio, lo cual puede ser detectado con espectrómetros portátiles, XRF, o inferidos si se conocen antecedentes de la zona. Alteración superficial con coloraciones anómalas, zonas claras, blanquecinas o deslavadas, que indican lixiviación natural y enriquecimiento secundario. Una técnica de muestreo útil es la molienda completa de la roca seguida de un ensayo al fuego, que revela la presencia total de oro, incluyendo el que no es visible. Alternativamente, puede emplearse cianuración de pulpas para muestras que ya han sido identificadas como refractarias. En ambos casos, los resultados suelen sorprender. Muestras que parecían muertas devuelven valores de 2 a 20 G/T o más. El oro invisible representa un desafío técnico pero también una gran oportunidad. Este tipo de depósitos, aunque complejos, permiten operaciones a gran escala gracias a su distribución uniforme. El riesgo es subestimar estos cuerpos por falta de evidencia visual. Exploradores inexpertos pueden cruzar terrenos ricos sin saberlo, guiándose solo por vetas o brillos. La clave es el contexto. Si la geología de fondo es favorable, fallas, zonas de alteración, historia aurífera, entonces las rocas sin brillo merecen una segunda mirada. Las zonas de contacto entre 2 tipos distintos de roca suelen parecer simplemente un cambio de color o textura en el terreno. Sin embargo, estos límites marcan mucho más que una transición geológica. Son las válvulas naturales por donde el oro, movilizado por fluidos hidrotermales, tiende a concentrarse. Fallar en reconocer una zona de contacto, o descartarla como una curiosidad sin valor,
puede significar pasar por alto la frontera exacta de un sistema mineralizado. En minería, los márgenes son donde empieza la historia. Un contacto litológico puede manifestarse de diversas formas. Una veta de cuarzo blanco que irrumpe en basalto negro, una franja de esquisto que bordea una intrusión granítica, o una brecha cementada que separa sedimentos arcillosos de una roca ígnea. Estos límites representan zonas de contraste físico y químico, cambios de presión, temperatura, porosidad y composición, que favorecen la precipitación de minerales metálicos, incluido el oro. En campo, el primer signo de un contacto es visual. Un cambio abrupto en la textura de la roca, en la forma de fractura, en la coloración o en el tipo de alteración superficial. El segundo indicio puede ser topográfico. Los contactos suelen coincidir con depresiones, escarpes o zonas de erosión diferencial. El tercero es estructural. Fallas, fracturas y diaclasas cruzadas tienden a concentrarse en estos márgenes, y actúan como canales de fluidos mineralizantes. La exploración efectiva en estos puntos comienza con un mapeo cuidadoso. Usando brújula geológica y GPS, se traza la extensión del contacto visible. Luego, se realiza un muestreo en perfiles perpendiculares. Cada 1 a 3 metros, se recolectan muestras a ambos lados del contacto para determinar si hay gradientes de mineralización. El objetivo es detectar enriquecimiento cerca del borde, que suele manifestarse como aumento de sulfuros, vetillas de cuarzo o zonas de alteración arcillosa, argilización. Una señal crítica en estos márgenes es la aparición de venillas cruzadas de cuarzo, a veces oxidadas, acompañadas de manchas de óxidos de hierro o sulfuros finos. La lupa de 10X permite distinguir si hay cristales de pirita, arsenopirita o calcopirita, todos indicios que justifican análisis posteriores. Una roca que parece estéril a un lado del contacto puede ser rica apenas unos centímetros más allá. En algunos depósitos, el oro no está contenido en las rocas directamente, sino en las vetas o stockworks que cruzan el contacto. En otros, la misma roca del contacto ha sido reemplazada hidrotermalmente por sílice y minerales metálicos. En ambos casos, el valor puede ser alto, y el error común es cortar la muestra demasiado lejos de la interfaz real. Los estudios metalogénicos coinciden en que muchos de los grandes sistemas auríferos del mundo se encuentran asociados a estos contactos. Orogenéticos en cinturones metamórficos, epitermales en límites de domos volcánicos, o tipo pórfido en márgenes de intrusiones. Reconocer el contacto no es solo una técnica geológica, es una herramienta de prospección fundamental. Una delgada veta de cuarzo con bordes anaranjados u oxidados puede parecer agotada o erosionada, pero esa coloración superficial no es un signo de decadencia, sino de un proceso químico crucial, el enriquecimiento secundario de oro. A menudo ignoradas por su pequeño tamaño o por no presentar brillo metálico, estas venas oxidadas marcan zonas donde el oro ha sido removilido y reconcentrado por meteorización, creando acumulaciones mucho más ricas justo por debajo de la superficie. No saber leer estas pistas significa ignorar una segunda oportunidad natural que la roca ofrece. El proceso ocurre así, tras la mineralización primaria, cuando el oro se deposita junto a sulfuros como pirita, arsenopirita o galena. El paso del tiempo, el agua meteórica y el oxígeno degradan esos sulfuros. El oro, que no se oxida, queda atrás. A veces se reubica en fracturas secundarias, o se amalgama en formas más puras y libres. Las vetas que han sufrido este proceso muestran un tono marrón rojizo, típicamente en los bordes de cuarzo blanco, y en ocasiones acompañadas por una textura más terrosa o friable. Justo ahí es donde el oro suele reconcentrarse. En campo, la lupa de 10X permite examinar si la veta presenta fracturas rellenas con óxidos de hierro, pequeñas cavidades, bugs o microfilones internos. Si el cuarzo alrededor está lechoso pero la zona oxidada tiene un tono cálido y opaco, conviene extraer una muestra. No se trata de vetas principales de gran espesor. A menudo son filones de 1 a 5 cm, pero con leyes que pueden superar los 10 g/diagonal debido a este enriquecimiento superficial. Una prueba eficaz es la frotación con ácido clorhídrico diluido. Los óxidos de hierro reaccionan efervescentemente, liberando gas y dejando expuestas las zonas donde el oro puede estar alojado. Tras la reacción, un examen bajo lupa puede revelar partículas brillantes en las microcavidades. Otra señal útil es la presencia de goetita o limonita, minerales de oxidación que indican procesos químicos intensos y prolongados, precondiciones ideales para reconcentración de metales nobles. Los laboratorios han confirmado que muchas de las zonas más ricas en oro provienen de este tipo de vetas secundarias, donde el oro ha migrado centímetros o decímetros desde su posición original para quedar atrapado en zonas más porosas o reactivas.
Este patrón es típico en depósitos epitermales de alta sulfuración, pero también aparece en sistemas orogénicos con historia de fracturación prolongada. La estrategia aquí es clara: tomar muestras de borde y núcleo de la veta, comparar ley y mineralogía, y trazar su continuidad a lo largo del contacto litológico o sistema de fractura. Algunas vetas oxidadas son apenas visibles en superficie, pero siguen en profundidad como conductos de alto potencial. No se trata solo de qué tan grande es la veta, sino de qué tan reactivo ha sido su entorno. Unas gotas de ácido nítrico pueden transformar por completo la percepción de una muestra rocosa. Este reactivo, altamente corrosivo y oxidante, es capaz de disolver sulfuros, carbonatos y óxidos superficiales, revelando en segundos si una piedra contiene minerales reactivos, y, por extensión, si puede albergar oro. Aunque no reacciona con el oro mismo, su poder reside en hacer visible lo que lo acompaña. Es una prueba sencilla, pero potente, y mal interpretarla puede llevar a rechazar una muestra valiosa o confiar en una sin contenido útil. El protocolo básico en campo es el siguiente: se toma una muestra recién fracturada, se coloca sobre una superficie no reactiva, vidrio o plástico resistente, y se aplica cuidadosamente 1 o 2 gotas de ácido nítrico concentrado sobre las zonas oxidadas o con aspecto metálico. Si hay efervescencia, un burbujeo activo, liberación de gases y cambio de color, probablemente la roca contiene sulfuros como pirita, arsenopirita, calcopirita o galena. Estos minerales son hospedantes comunes del oro, y su reacción es un fuerte indicio de mineralización potencial. Una reacción violenta, burbujeo intenso y formación de humo blanco o marrón, indica presencia significativa de sulfuros. Una reacción leve o lenta puede deberse a carbonatos o minerales oxidados como limonita o siderita. Sin reacción alguna, la muestra puede estar compuesta mayormente de cuarzo puro, silicato o materiales sin contenido metálico significativo. En estos casos, si hay sospecha de oro libre, conviene aplicar otras pruebas como bateo o ensayo al fuego, pero la ausencia de sulfuros reduce la probabilidad de contenido aurífero diseminado. Una variación más avanzada de esta prueba es el ataque selectivo tras corte pulido. Aplicar el ácido en líneas específicas de la muestra para observar dónde se concentran las reacciones. Esto permite diferenciar entre sulfuros masivos, diseminados o confinados a vetillas. Además, el cambio de color tras la reacción, rojizo, verde, pardo, puede indicar qué tipo de sulfuro está presente. Por ejemplo, un tinte verdoso sugiere la presencia de minerales con cobre, como la calcopirita, mientras que un marrón oscuro apunta a arsenopirita. Es fundamental recordar que esta prueba debe realizarse con guantes, protección ocular y en un área ventilada. El ácido nítrico no solo es corrosivo para la piel y la ropa, sino que al reaccionar con ciertos minerales puede liberar gases tóxicos, como dióxido de nitrógeno. Por eso, aunque eficaz, debe utilizarse como herramienta complementaria, no principal. El valor de esta prueba radica en su rapidez. En minutos se puede descartar material estéril y enfocar esfuerzos en muestras activas. Combinada con los resultados de peso, raya y magnetismo, crea un perfil bastante completo antes de invertir en análisis de laboratorio. Pero a veces, incluso después de todas estas pruebas, el aspecto físico de una roca sigue siendo desconcertante. Texturas arcillosas, blandas y poco consolidadas que parecen insignificantes, podrían ser el punto donde el oro fue más intensamente movilizado.